los otros compañeros y arrancamos. Bueno, listo, sí, sí. Bueno, para no perder más el tiempo, que yo me pasé 5 minutos, así que vamos a arrancar. Pregunto, pregunta que estaba en el trabajo práctico. ¿Qué es la fascia? Erika, ¿estás? Hola. Hola, Erika, ¿se escucha? Hola, sí, disculpa. Bien. Le preguntaba qué era la fascia. Era algo que estaba en el trabajo práctico que tenían que realizar para el día de hoy. Sí, sí. La afasia es un trastorno que es a causa de una lesión en el cerebro. Un trastorno neurológico. Bien, responsable del lenguaje. ¿Sí? Altera la capacidad de las personas para comunicarse con los demás. Puede provocar dificultades para expresarse oralmente, como también para comprender, leer y escribir. ¿Sí? También puede presentar algún otro problema, como la dificultad para hablar, para hablar, como algunas dificultades del cerebro para coordinar los músculos necesarios para decir palabras. A eso le llamamos apraxia. Y también puede traer problemas de deglución. ¿Sí? Perdón. ¿Qué causa la fascia? No es una enfermedad en sí, sino que es un síntoma, ¿sí? Producido por una lesión en el cerebro o en alguna o varias áreas del control del lenguaje. Las causas pueden ser varias, como por ejemplo accidentes cerebrovasculares, bien, tumores cerebrales, golpes en la cabeza o infecciones, tumores o trastornos neurológicos, como los tumores del crecimiento, la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Sí. Algunas veces podemos tener episodios temporales de afasia o producto por migrañas, por ejemplo, convulsiones o accidentes isquémicos transitorios, que es similar a un derrame cerebral. Perfecto. Luego, ¿a quiénes afectan este tipo de enfermedad, no, síntomas? Síntomas. Puede afectar a cualquier persona, ya sea infantil o grande, pero mayormente afecta a personas de mediana edad y a ancianos. Bien, o sea que ninguno estamos exentos de que nos pueda pasar algo de esto. ¿Bien? Claro, también puede ser producida una lesión por un accidente. Exactamente. Sí, por alguna infección en el cerebro también, a Sí, causa de también. alguna otra enfermedad. Sí. Bien.
Entonces, las personas afectadas suelen padecer más de uno y en ocasiones algunos relacionados entre sí. Bien, tenemos diferentes, como la fascia receptiva, que es la dificultad para comprender el lenguaje, tanto hablado como escrito. Ellos no logran entender lo que escuchan o leen, suelen hablar con fluidez y con un ritmo natural, pero las frases resultan confusas, ¿sí? No tienen coherencia. Sí. Y están compuestas por palabras que no están relacionadas entre sí, ¿sí? Y la persona está consciente que le está sucediendo esto. Bien. Luego tenemos la fascia expresiva. Hola, Ceci. La fascia expresiva o de Broca, la persona suele entender el significado de las palabras y sabe que ella desea responder a esas palabras, pero no encuentra palabras adecuadas. Bien, se le hace difícil hallar las palabras adecuadas para responder. O En estos sea, la expresiva entiende, pero le claro, cuesta responder ante las cosas, sí. claro, en la expresiva, en la receptiva, perdón, no logra entender lo que escucha o lee. Claro. Bien, en La cambio en receptiva. esta, la persona entiende el significado de las palabras y sabe que él quiere responder, pero no encuentra las palabras adecuadas. Tiene dificultad para encontrar las palabras adecuadas para responder. ¿Sí? En este Sí. caso, las personas hablan sin fluidez, no tienen ritmo, hablan con mucho esfuerzo y suelen responder con oraciones muy cortas o muchas veces omiten palabras. ¿Bien? Sí. ¿Qué pasa? Su discurso para el paciente tiene un sentido, ¿bien? Pero el que lo oye suele entender lo que quiere expresar, por más que omita palabras, ¿sí? Sí. O sea, se hace entender. Estas personas suelen comprender mucho mejor lo que dicen los demás que lo que él quiere expresar. Bien, y muchas veces también son incapaces de escribir. Luego tenemos lo que es la fascia anónima, que es una de las más comunes, anómica, perdón, no anónima, anómica, que el problema es que tienen dificultad en recordar o adjudicar los nombres, De personas, nombres objetos, correctos, claro, perdón, de personas, objetos, lugares, bien. sí. Después tenemos la fascia de conducción, que es la pérdida de capacidad de repetir lo que uno oye, o usar palabras equivocadas, o articular oraciones sin sentido. ¿Sí? Y luego Sí. tenemos lo que es la fascia global, que es una de las más graves, que implica la pérdida total de la capacidad de comprensión, de hablar y de escribir. O sea, ellos no comprenden, no hablan y no escriben. Bien, no pueden comunicarse por medio del lenguaje. ¿Sí? Sí. ¿Cómo tratamos la fascia? Esto dependerá de muchos factores, obviamente, como la extensión, la ubicación del daño cerebral, así como
el grado de deterioro del lenguaje, la edad y el estado de salud de la persona. Sí. ¿Bien? Bien. Bien. Esto también puede influir en la motivación del paciente, si es diestro, si es zurdo, y el nivel de educación que tenga. ¿Ven? Casi siempre es mejor comenzar con algún tipo de tratamiento o estimulación en los primeros 3 meses, que es donde más rápido se puede recuperar el paciente. Sí. ¿Sí? Este tipo de rehabilitación incluye, por ejemplo, la logopedia. La logopedia es un tratamiento y corrección de los trastornos que afectan la voz, la pronunciación y el lenguaje. Luego tenemos ejercicios de lectura, escritura, de seguir instrucciones, repeticiones. ¿Bien? Sí. Y enseñamos a los pacientes a aprender otras formas de comunicación. Bien, puede ser por medios gestuales, por imágenes, o si no, también utilizamos, que hoy está muy de moda la tecnología, los dispositivos electrónicos que generan voz. ¿Sí? Sí. Una de las cosas más importantes de todo esto es el apoyo de la familia, ¿sí? O los participantes de la familia, que participen. ¿Por qué? Porque ellos también tienen toda una adaptación. Tienen que usar frases cortas, tienen que ser muy sencillos al hablar, muchas veces repetir o escribir las palabras y darle tiempo al paciente para que él se pueda expresar, ya sea hablando, mediante la escritura, el dibujo. ¿Bien? Sí. Luego tenemos la neuroplasticidad, que va directamente ligado con la rehabilitación del lenguaje. ¿Sí? En esto tenemos varios, por ejemplo, la denominación. En el área del lenguaje, que es la más afectada en esto, el fin es reducir la anomia, que la anomia es un estado de desorganización social y aislamiento del paciente, ¿bien? Y podemos realizar diferentes tipos de actividades, como por ejemplo, relacionar el nombre escrito con un objeto. Por ejemplo, si yo les escribo, no sé, esto va a ver, vamos a buscar, acá, vaso y el objeto al mismo tiempo. Entonces, relaciona objeto y escritura. Sí. ¿Sí? Sí. Otro ejemplo podría ser escuchar el nombre vaso, ¿bien? Y señalarle el objeto o la imagen y que él intente repetirlo. Entonces yo le digo, vaso, y vos le vas a preguntar, ¿qué es? Para que él intente repetir, vaso. ¿Sí? Luego podemos buscar sinónimos o antónimos de una palabra dada. Por ejemplo, si yo digo negro, el paciente va a decir Blanco. blanco. ¿Bien? O otra es completar oraciones. ¿Qué sé yo? A ver, mis auriculares son de color rosa. Rosa. ¿Bien? Sí. Perfecto. Luego tenemos la repetición. En este caso, seguimos un orden de dificultad ascendente, desde lo más simple a un poquito más complejo. ¿Bien?
Como por ejemplo, en el paso número 1 hacemos los sonidos individuales de las vocales o la consonante. Ejemplo, A, ¿sí? Luego tenemos lo que son sílabas y diptongos. Por ejemplo, si. Entonces vamos aumentando el grado de dificultad para el paciente. Luego seguimos con lo que son las palabras. Bien, por ejemplo, de lo más simple a lo más complejo. Los monosílabas, como sería sol, día, ¿sí? Luego tenemos las bisílabas, que son las de 2 sílabas, como por ejemplo silla, mesa, ¿bien? Luego tenemos las trisílabas, como farol, luego creo que eran las cuatrisílabas y la multisílaba, y así sucesivamente. Le aumentamos la dificultad. Luego de eso pasamos a lo que son oraciones, igualmente, con un grado de dificultad menor hacia uno mayor. Ejemplo, el día está soleado. Comenzamos con una oración simple. Luego con el tiempo se la aumentamos. El día está soleado como para ir a la plaza. ¿Bien? Luego pasamos a lo que es, perdón, la articulación. ¿Sí? En este caso, la apraxia, que es la incapacidad de ejecutar movimientos coordinados del habla, se asocia la mayoría de las veces con la afasia de Broca. Bien. Y tenemos algunos ejemplos para trabajarlo, como la terapia miofuncional. ¿Esta qué hace? Trabaja la musculatura orofacial. Bien. Al realizar diferentes movimientos para poner a trabajar la musculatura, la lengua y los labios. ¿Sí? Sí. Bien. Luego tenemos trabajar la comprensión del habla. Bien, ejemplo, exagerar las articulaciones de las palabras, abriendo mucho la boca. Bien, trabajar la entonación de las palabras y las oraciones, como por ejemplo las afirmaciones, las exclamaciones, los interrogatorios. Y también podemos cambiar el acento de las palabras, exagerarlo. Bien, o cambiamos el acento o exageramos esa acentuación. También podemos darle una serie de letras para que formen una palabra. Una vez formada la palabra, le pedimos al paciente que la pronuncie. Luego también podemos hacer que pronuncie palabras que no tengan ningún sentido. ¿Sí? Y esto siempre va asociado con los ejercicios de respiración. ¿Bien? Bien. Luego hablamos del lenguaje. Bien. En el lenguaje podemos producir series automáticas de palabras. Por ejemplo, los meses del año, contar objetos, los días de la semana. Bien, podemos hacerle cantar melodías muy conocidas como el feliz cumpleaños. ¿Se les ocurre alguna otra melodía que sea habitual? Además del feliz cumpleaños. Algunas que sean así para chicos, más conocidos. Sí, puede ser.
por ahí si es de la actualidad, si estuviésemos trabajando con un niño pequeño, sí, tranquilamente. Con un adulto, por ahí viste que no conoce demasiado, pero un adulto le podemos cantar La Farolera, por ejemplo, tiene sus buenos años y creo que la mayoría la conoce. ¿Bien? Sí. Después podemos completar expresiones o dichos populares. Bien, también siempre hay que ver la edad con la que estamos trabajando. Un niño no va a saber dichos populares, No, pero un adulto definitivamente sí. definitivamente sí. Después podemos relacionar el sustantivo diciendo verbos o al revés. Por ejemplo, si yo digo cuadro, ¿qué se les ocurre? Cuadrar. Mm, Sí, puede ser. ¿Y algo más fácil? Cuadro es un sustantivo común. sí, Le agrego un verbo. Pintar, ¿o no? sí. Bien, perfecto. Si yo digo, a ver, mmm, bañar, ¿qué se les ocurre? Agua, esponja. Bien, esa es la idea. Mm, sí, Bien. sí, sí. Y luego tenemos lo que son juegos de mesa. Bien. Con el fin de utilizar el vocabulario automático. Por ejemplo, me toca, paso, tomá, la ficha en este caso, por ejemplo. ¿Sí? Luego de eso pasamos a lo que es la lectura. Bien. Mm. ¿Qué podemos realizar? Que lea palabras y enlazarla con objetos e imágenes. Bien, leer frases o elegir imágenes adecuadas a la que hace mención entre varias opciones. Que esté relacionado con lo que se leyó. Claro, exacto. Luego podemos utilizar lectura de orientación, texto, seguir órdenes escritas, ¿sí? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, coloca el vaso sobre la mesa. ¿Bien? Ujú. Otra que podemos hacer es, le voy a compartir, denme un segundo. Esta puede servir también como una actividad para realizar alguna, por ejemplo, alguna cosa de cocina o algo de eso. Sí, porque siguen instrucciones. Claro. Claro, tendría, O esperen, manualidades para hacer algo también, que a la persona le gusta. claro, ahí tendríamos que buscar algo simple, por así decirlo, que no sean eh, instrucciones muy largas para que Claro. ellos puedan leerlas. Entonces, otra cosa, por ejemplo, como les había dicho, es darle un listado de palabras, no sé si se ve, quiero que me digan si se ve lo que compartí. Sí. Bien, un listado de palabras y pseudo palabras que no son palabras, que no tienen sentido, y que ellos señalen aquellas que tienen sentido. Bien, quiero que me digan cuáles de estas palabras tienen sentido. Casa, Uh -huh. nube, cosa, camino, dinero, plata, pato. Bien, perfecto. Oportunidad. Sí, las demás no tienen nada que ver. Cánido, Frode, Ni Codino, Lava y Zul.
Bueno, Ni idea. bueno, sí, son palabras que así se me ocurrieron y bueno, las puse. Total, era sin sentido. No, sí, sí, está bien. Después, con respecto a la escritura, también tenemos diferentes elementos que podemos utilizar. Por ejemplo, para mejorar el agarre, esperen que voy a dejar de compartir esto, así me ven. Y aguárdenme que no soy tan buena, ¿no? Oh, se me fue otra vez. Yo también al principio tuve problemas técnicos. Sí, problemas técnicos, pero no importa, en algún momento me los voy a aprender, les prometo. Por ejemplo, para mejorar el agarre del lápiz, bolígrafo, lapicera, como lo quieran llamar, casi siempre utilizamos lo que son pelotitas, esas pelotitas que usamos para el estrés más que nada, Sí. que uno las puede apretar, ¿bien? Sí. Entonces el paciente que pueda apretar. Luego de que ya tenemos esa técnica, bien, pasamos a lo que es el agarre del lápiz, ¿sí? Que lo podemos practicar con una tuerca, haciéndola que enrolle la tuerca, bien, movimiento, o directamente con el agarre del lápiz, ¿sí? Sí. Otra técnica que podemos utilizar es que escriban palabras que empiecen con una letra o una sílaba dada. Por ejemplo, palabras que empiecen con S. ¿Ejemplos? ¿Con ese? Con S Sí. de sol. Sol. Bien. Luego podemos hacerle que ordenen sílabas para formar palabras. Bien, o al revés, que ordenen palabras para formar frases. Vuelvo a compartir. No, ese no quería compartir. Me equivoqué, dijo. ¿Qué me hace esto? Ahí. No soy muy buena chica para esto. Ay, que no me aparece. Bueno, no me aparece lo que les quiero compartir. Lo tengo abierto. A ver, ahí. No soy muy... Uy, acá. Vamos a agrandar. Ahí está. Ahí está. Esta es otra. Añadir, completar palabras que faltan. Bien, las letras en realidad que faltan. Por ejemplo, en el primero, ¿qué querrá decir? Acompañamiento. Acompañamiento. ¿La que sigue? Sonidos. Tónicos. Tónicos. ¿Cómo? Tónicos. ¿Puede ser una palabra? Poni. Cos. Ay, me mataste con esa palabra. ¿Existe? No lo sé. Ya la vamos a buscar, me la voy a anotar. Sonidos. Ah, sonidos, claro. En la siguiente, Brazo. brazo. Y en la última, Perro. Puede ser. perro. Siempre una escritura simple. La primera es larga, Sí, sí. ¿sí? Entonces arrancamos siempre con, por ahí con escritura simple y luego le vamos añadiendo, ¿sí? Y luego también podemos implementar lo que son los dictados de sílabas o palabras sin sentido, sin ningún sentido. ¿Bien?
Ujú. Luego pasamos a lo que son sistemas alternativos, ¿bien? Que son recursos que están orientados a facilitar la comunicación. Y tenemos varios sistemas que podemos utilizar. Bien, como por ejemplo son los gestos. Bien, es algo que utilizamos diariamente y hasta muchas veces, y yo sigo con la manito, un gesto, eh, automáticamente, no nos damos cuenta que lo hacemos, ¿sí? Por ejemplo, como saludar o cuando vamos a beber, hacer la seña, ¿sí? Señalar un objeto, algo, alguien. Es de mala educación señalar a alguien, pero lo hacemos y no nos damos cuenta, ¿sí? Sí, Luego sí. tenemos lo que son tableros o libros de comunicación, que son materiales donde hay una serie de imágenes o fotos que pueden ayudar a expresar ideas, como por ejemplo las acciones, las cosas, los sentimientos. Bien, si por ejemplo vemos una imagen donde hay dos personas haciendo el gesto este, es abrazo. Claro, Bien, sí. perfecto. Y acá pasamos a lo que es la escritura y el dibujo. ¿Qué pasa? Muchas veces los pacientes no pueden expresar oralmente, hablando, eh, lo que piensan. Entonces siempre es preferible por ahí tener una hoja y un papel, una hoja y un lápiz, perdón, para que ellos puedan expresar. ¿Bien? Sí. Por ejemplo, si el paciente padece de agrafia, que es una incapacidad es una lesión cerebral de expresar ideas y pensamientos por escrito, lo más conveniente es que se comunique, que no se pueda comunicar por la escritura. Por ahí sí lo puede hacer mediante un dibujo. Bien. Bien. Luego tenemos lo que es la atención y tenemos varias técnicas sobre la atención. Por ejemplo, la asociación de símbolos con letras. ¿Sí? Le podemos dar al paciente una serie de símbolos que cada uno eh, está asociado con una letra para que él pueda formar a lo mejor cierta palabra. ¿Sí? Después tenemos lo que son ejercicios de cancelación. Y acá voy de nuevo. Con mis ejercicios. Por ejemplo, le podemos pedir al paciente, acá estoy, que busque entre todas estas letras la letra O y que las tache. Ujú. Ejemplo, no sé si se ve el pulsor o no se ve. Se ve Bien, lo de completar con las letras que faltan. ahí se ve una serie de letras. No. Voy de nuevo. Ahí a lo mejor está medio lento el internet, que puede ser eso, que no me aparece. Si no, se los comento, total es simple. Ahí se ve. Ahí sí se ve. Bien, ahí lo agrando. Ahí, ¿sí? Sí. Bien, por ejemplo, en este caso, pedirle al paciente que cuando encuentre una letra
suponete en este caso letra O, la tache. Bien, entonces va a ir tachando todas las O. Sí. Esto sirve para empezar a trabajar lo que es la lectura. Bien. Luego tenemos las sopas de letras. Bien. Pedirle al paciente que busque en la sopa de letra, en este caso cuadrado, rectángulo, triángulo, círculo, rombo, corazón, estrella, óvalo. Por ejemplo, la parte inferior, comenzando del lado izquierdo, tenemos rombo. Bien. Luego lo otro que podemos hacer es un rastreo visual. Bien, pedirle al paciente que ubique dónde se encuentra la tortuga. En este caso hay varias. Tenés una tortuga más o menos del centro, una debajo. Los soles, tenés varios soles. Entonces, en una especie de lámina con muchos objetos, le pedimos que encuentre uno en específico. Bien. Sí. Y lo otro que podemos hacer es la búsqueda de diferentes imágenes. ¿Cuál es la diferencia? En este caso, por ejemplo, en la cola, en la banana, en la boca, en el pelo, el arbusto, la piedra. Luego acá, no sé, sería como arena, donde está sentado el mono, también hay una diferencia en la parte superior. En la parte inferior, lado derecho, el pasto. En el pasto debajo de la palmera. Profe, no se están viendo las imágenes, no sé si las está compartiendo. Ah, no sé, entonces estoy hablando sola. ¿Ustedes por qué Ahí, no me ahí se ve. quieren dejar de presentar? Pero ¿por qué anda así de mal? Si no estaba andando mal. Bueno, ahí voy de nuevo, ahí voy de nuevo. Díganme ahí. ¿Se ve? Ahí se ve la imagen de los monitos. ¿De los monitos? Sí. Bien. Bueno, entonces esa es la búsqueda de la diferencia entre las dos imágenes. Sí, sí, sí. ¿Bien? Luego, para la parte de la memoria, podemos utilizar, por ejemplo, presentar. Estas se las voy a checar un segundo. Díganme nomás si se ve. Presentar una serie de imágenes en un orden, ¿sí? Sí. Que el paciente la observe y luego nosotros intercambiar las imágenes. Bien, qué sé yo, ahí, vamos a ponerla ahí nomás. Y que el paciente vuelva a acomodarla como estaba anteriormente. Siempre vamos de 3 o 4 imágenes, después subimos a 4, a 5 imágenes, de a poquito, siempre paulatinamente. Sí. Bien. Otra cosa que podemos hacer, ya voy, pues yo estoy como maestra jardinera hoy. Por ejemplo, seguir una secuencia. Bien, en este caso de colores. La secuencia de color acá es rojo, verde, amarillo y azul. La volvemos a repetir. Rojo, verde, amarillo y azul. Y luego hacerle al paciente que coloree los círculos como va la secuencia. Bien, cada vez con un grado más de dificultad. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Voy aquí. Acá estoy, de nuevo. Ahora sí. Es difícil esto de compartir. Otra cosa que podemos hacer es seguir un ritmo con palabras. Bien, haciendo algún
golpe, mesa, como cuando hacíamos, no sé, cuando era chica lo hacía, la división de sílabas, íbamos haciendo golpecitos para saber Sí. cuántas sílabas. Bueno, entonces, ritmos, seguir algún ritmo con las palmas, con, no sé, con el chasquido de los dedos, ¿sí? Por ahí también podemos hacerlo con alguna canción que a la persona le guste, lo podemos hacer, ¿sí? Permiso. Otra cosa es presentarle varios estímulos o varios objetos, ¿sí? Quitarle uno de esos objetos y preguntarle cuál es el que falta, ¿sí? Vamos a suponer, tenemos círculo, rectángulo, cuadrado, círculo, rectángulo, cuadrado y triángulo. Esos 4. Le saco el círculo. Entonces le muestro el rectángulo, el cuadrado y el triángulo. Preguntarle, ¿cuál es el que falta? El círculo en este caso. ¿Sí? Luego también podemos hacer que describa a alguien o a alguna persona conocida, obviamente que no esté en el lugar donde nosotros estamos, y orientarlo haciéndole preguntas, ¿sí? Vamos a suponer que en este caso va a describir a su hija. Le preguntamos nosotros para que él responda. ¿Es su hija o su nieta? ¿Es morocha o es rubia? ¿Está acá o no está? Pregunta simple, ¿sí? Luego tenemos lo que es la orientación temporoespacial. ¿Bien? Y acá voy a compartir de nuevo y no se me enojen y espero que vean. Acá voy. También se los voy a dejar en chiquito porque tengo que ir haciendo unos. Acá. Bien, podemos empezar. Siempre empezamos con poca dificultad y vamos aumentando la dificultad. ¿Sí? Vamos a empezar con un solo cuadradito de 2 por 2. Primeramente. Bien, los primeros 4 del lado derecho. En este caso. Le podemos pedir al paciente que coloque la figura roja en el lado superior derecho. ¿Sí? Luego pasamos a la siguiente dificultad, 3 por 3. Le podemos pedir al paciente que coloque el cuadrado verde en la parte inferior izquierda. ¿Bien? Luego pasamos a un grado más de dificultad de 4 por 4. Le pedimos al paciente que coloque el cuadrado amarillo en la parte superior izquierda. Y así vamos aumentando el grado de dificultad. ¿Sí? Perfecto. Otra cosa que podemos hacer es la ubicación de partes del cuerpo humano, ¿sí? Y otra que es bastante común es seguir órdenes. Ejemplo, podemos, señalando o dibujando, o caminando también, podemos darles alguna orden. Ejemplo, si yo hago esta flecha, ¿qué significará? Que vaya para ese lado. ¿Qué lado?
En mi caso acá sería a la izquierda. A la izquierda. Entonces, izquierda. Bien. Si yo hago esta segunda flecha, ay, que Ujú. se me va la... Ahí está mejor. Ahí. No, no se ve. Ahí. Sería abajo. Abajo. Bien. Si no, lo podemos hacer con las manos. Arriba, abajo. Es orientación del espacio. Luego podemos también hacer lo que es la utilización de objetos cotidianos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿dónde van, suponete, las toallas? En el baño. ¿Sí? Sí. ¿Dónde va el yogur? En la heladera. ¿Se entiende? Con cosas cotidianas. Bien. Luego tenemos la orientación temporal. Bien, es ubicación en el tiempo, preguntándole en qué mes estamos, en qué año, qué día es hoy, en qué estación del año estamos. Luego podemos trabajar lo que son las horas y ubicar ciertas actividades. ¿Sí? Sí, sí. Con respecto a ese horario. Si yo pregunto, eh, vamos a hacer un ejemplo, son las 10 de la noche, ¿bien? Y yo te digo, lo relacionamos por ahí muchas veces, 10 de la noche, hora de dormir. Bien, 12 del mediodía, comer, o al revés, es hora de comer. Entonces vos le preguntás, ¿qué hora es? Las 12. Entonces lo ubicamos en el tiempo con las cosas que hacemos habitualmente. O, por ejemplo, tienen que hacer alguna terapia a las 4 de la tarde, vamos a suponer. Bien, entonces relacionamos la hora con su actividad, que en este caso sería la terapia. ¿Sí? Sí. Y luego podemos utilizar algún familiar también. Bien, por ejemplo, si tienen varios hijos, preguntarles quién nació antes, quién nació después, o quién es el más grande, quién es el más chico, quiénes tienen hijos de sus hijos, o cuántos nietos tenés. Bien, y de ahí pasamos a lo que es el cálculo. Por ejemplo, le podemos hacer actividades de ordenar de mayor a menor, o al revés, de menor a mayor, preguntarle en una serie de números cuál es el más grande y cuál es el más pequeño de esos números, el de menos valor. Le podemos hacer sumas y restas, sea mentalmente o con la escritura, o si no algo muy habitual, que, que se hace más a la vida diaria de una persona adulta, es el contar dinero. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Sí o no? Chicas,
Bien, todo esto, entonces, tienen que tenerlo en cuenta para el día a día en su trabajo muchas veces, ¿sí? Hay personas que pierden la memoria, por ejemplo, con la enfermedad de Alzheimer, entonces pueden hacerles muchas actividades de memoria, ¿sí? Aunque sean personas mayores y digamos, estos son ejercicios para niños, Sí. para ellos no. En mi caso, por ejemplo, yo tuve a mi abuela con Alzheimer y ella era muy buena jugadora de cartas. Le encantaba hacer solitarios, Ujú. ¿sí? Entonces llegó un punto que ella decía, yo ya no me acuerdo más de nada. Ella misma lo decía. Pero cuando vos le enseñabas a hacer uno de sus solitarios que hacía habitualmente, ella enseguida lo recordaba, ¿sí? Entonces también muchas veces tenemos que prestar mucha atención a lo que ellos también les gusta hacer, ¿sí? Más allá de ayudarlos, obviamente, con la escritura, con la lectura, con la memoria, con los cálculos, eh, muchas veces se van a rehusar a hacer ciertas cosas en las personas adultas mayores más que nada. Los niños son niños y ellos no tienen problema de hacer ningún tipo de actividad. Sí. Y siempre tengamos en cuenta que tiene que haber un acompañamiento primordial de la familia. La familia es lo principal, ¿bien? Porque ellos también tienen que aprender, porque no son las personas que sufren de alguna fascia, fue una modificación a lo largo de su vida, no es que nacieron y no comprendieron la escritura o tienen alguna dificultad con la escritura, no, les pasó algo donde perdieron eso. Bien, entonces la familia tiene que adaptarse a este nuevo cambio también y tiene que aprender. Bien, Bien. bueno chicas, eh, las voy dejando y nos estamos viendo la próxima clase el día miércoles